Tras 7 años de la creación de la JEP, por fin se conocieron los 2 primeros fallos. Uno contra el secretariado de las FARC por el delito de secuestro y otro contra 12 exoficiales de la fuerza pública por los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Justicia, impunidad, un sapo necesario. Lo cierto es que las sentencias produjeron reacciones encontradas entre aquellos que las califican como un hecho histórico y, por el contrario, quienes las acusan de ilegítimas. Para entender el impacto, la trascendencia y la importancia de los fallos de la JEP, tenemos el gusto de contar esta noche con el profesor Rodrigo Uprimi, uno de los juristas más destacados y expertos en la materia. Bienvenidos a Sin Corbata. Profesor, gracias por aceptar esta invitación aquí a Sin Corbata. Gracias por la invitación. Lo más duro fue quitarme la corbata para venir al programa. Para todos los invitados ese es el sacrificio más grande, pero profesor, comencemos por el principio. Yo quisiera preguntarle, para que le explique a nuestra audiencia en términos sencillos, en términos simples, ¿qué significan estas sentencias de la JEP? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la trascendencia y, sobre todo, de qué manera contribuyen a la construcción de paz en nuestro país? Yo creo que la apuesta del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC, o las ex-FARC, era lograr una paz con justicia. Es decir, una paz en que hubiera mecanismos de satisfacción de los derechos de las víctimas y que los victimarios de las peores atrocidades rindieran cuentas ante la justicia. Era una justicia distinta a la justicia ordinaria, no se podía pretender aplicar las penas ordinarias para crímenes atroces porque si no, no habría negociación ni paz, y que estaba condicionada a aportes plenos a la verdad de quienes obtuvieran los beneficios de sanciones alternativas. O sea, un poco el acuerdo de paz era, si ustedes se desmovilizan o los militares que cometieron violaciones graves a los derechos humanos aportan verdad y están dispuestos a reconocer sus responsabilidades, a cambio de eso ustedes van a tener penas más benignas y distintas a las penas ordinarias, que es lo que llaman las sanciones propias con contenido restaurador. Entonces yo creo que estas sentencias tocan 2 de los hechos más atroces del conflicto armado: la política sistemática de secuestros de las FARC y los falsos positivos masivos que ocurrieron durante varios años en Colombia, y logra que los responsables de estas atrocidades, en el caso de las FARC, los máximos responsables, los miembros del último secretariado, hayan contribuido de manera significativa a la verdad, y hoy se esclareció judicialmente cómo era esa política de secuestros. Esa idea de que todo se sabía no es cierta. Lo que han aportado los autos que inicialmente realizó la JEP para determinar los hechos y luego estas sentencias es muy significativo de cómo era esa política. Pues solo por mencionar, qué pena, profesor, que se esclarecieron más de 21.000 hechos de secuestro, que son muchos más de los que la justicia ordinaria tenía reportados. Exactamente, se esclareció el patrón. Sí, porque ahí hay una de las cosas que genera a veces insatisfacción de las víctimas, que dicen: mi caso no fue esclarecido. No, el objeto de un mecanismo para juzgar crímenes de lesa humanidad como el secuestro masivo no es esclarecer cada caso individual, porque eso es imposible, pero esclarecer el patrón, mostrar las responsabilidades en el patrón, y eso se logró. Las responsabilidades de los máximos comandantes de las FARC. Y no solo en el secuestro, sino en delitos asociados al secuestro. Delitos como violencia sexual que ocurrieron en ciertos secuestros, formas de tortura, y todo eso es esclarecido por la JEP. No había condenas por esos otros delitos, y las condenas que había contra las FARC y contra los miembros del secretariado nunca habían podido ser cumplidas. Y aquí se logra que estas personas reconozcan esos hechos y asuman sus responsabilidades, y van a recibir una sanción que genera polémica, pero van a ser sancionados. Y lo mismo con los falsos positivos. Con los falsos positivos, la JEP, aquí el proceso ha sido como inverso. Con los secuestros, con la política de secuestros, como el secretariado ha contribuido a la verdad, se decidió por la JEP ir de arriba abajo. O
sea, empezar En el caso de los militares es al revés, es al revés. porque no todos han reconocido. En este caso, varios coroneles decidieron no reconocer y ellos van a ser juzgados por un proceso clásico ante la JEP, un proceso adversarial. Pero reconocieron muchos del batallón, de un batallón, es un subcaso que es el batallón La Popa, y reconocieron esos hechos y se pudieron esclarecer también el patrón, no todo caso individual. Aquí se logró esclarecer más porque eran no todas las 21.000 secuestros de las FARC, sino unos 140, 135 homicidios de falsos positivos de militares. Profesor, usted dice que es un tipo de justicia distinta que contribuye a la construcción de una verdad, incluso judicial. Expertos incluso señalan que estos fallos de la JEP son un hito histórico, marcan un antes y un después, no solo en Colombia, sino en la justicia transicional. Sin embargo, en el debate público, de la gente que nos está viendo, de la audiencia que nos sigue, pues han llovido también muchas críticas. Críticas no solo de los ciudadanos de a pie, sino también de expertos que conocen de la materia y que han advertido, pues primero que la JEP se demoró mucho tiempo, que las sanciones son blandas o no están definidas, e incluso sectores políticos han llegado a insinuar que son decisiones ilegítimas, recordando el episodio del plebiscito y señalando que la JEP no tendría competencias porque hay unos vicios, digamos, en su origen. ¿Qué de estas críticas que se oyen en el debate público son ciertas? ¿Cuáles son más acertadas? ¿Cuáles, en cambio, no se acogen a lo que ha pasado en las últimas semanas con las sentencias de la JEP? Yo creo que es una discusión que debemos reconocer que es difícil. Es difícil a nivel general y comparado, y es difícil en el caso colombiano. A nivel general y comparado, un colombiano que fue relator de Naciones Unidas en estos temas, Pablo de Grave, uno de los grandes expertos mundiales en el tema, decía que la justicia transicional es siempre justicia imperfecta, porque trata justicia imperfecta en tiempos radicalmente imperfectos, decía él. ¿Y eso cómo se le puede explicar a la gente? ¿Eso qué quiere decir? Que es una justicia que busca juzgar no 3 o 4 hechos, sino centenares, miles de hechos, con miles, en caso colombiano, con el desplazamiento forzado, millones de víctimas, y busca también esclarecer y que respondan judicialmente miles de victimarios. Entonces, es obvio que incluso si eso se hiciera para tratar de aplicar las penas más severas, habría insatisfacción porque no se podrían juzgar todos los casos, no se podrían esclarecer todos los hechos. Esa es una primera razón. Pero la segunda razón es que si eso se hace en un contexto de una paz negociada, pues claro que tiene que haber un mecanismo de reducción de la pena, de que haya penas alternativas para que pueda haber acuerdo de paz. En ninguna parte del mundo una guerrilla no derrotada va a someterse a las penas ordinarias para crímenes que serían, en caso colombiano, de 50, 60 años, porque eso haría imposible su reincorporación como actor político. Entonces tocaba encontrar, digamos, una fórmula de transaccional, una fórmula de encontrar una sanción que fuera suficientemente digna para las víctimas, pero que permitiera la reincorporación de las FARC como actor político. Y por eso no se pueden aplicar las penas ordinarias. Eso ya se había aceptado en Colombia, porque muchas críticas que vienen, por ejemplo, del uribismo, dejan de lado que eso se hizo con los paramilitares. En la Ley de Justicia y Paz tampoco se aplicaron las penas ordinarias. Pero ellos dicen que hubo cárcel, sí, y pero que en este caso no hubo cárcel. Exacto. El interrogante es cuál sanción siempre es más severa. Claro, nosotros tenemos en la cabeza que la sanción más significativa es la cárcel, pero la cárcel significa que yo estoy simplemente recluido y no tengo que hacer nada. Puedo estar recluido, tranquilo, en la cárcel, y cuando es detención en domiciliaria por la edad, que seguramente se le hubiera tenido que dar a todos los de las FARC, porque la mayoría son comandantes de cierta edad. De cierta edad, pues estarían tranquilos en su casa y no haciendo lo que se les va a imponer aquí, que es que hagan sanciones restauradoras a favor de la paz y a favor de las víctimas. Entonces ahí puede haber una discusión de cuál es más severa, y como uno está acostumbrado a la cárcel, pues va a decir si no hubo cárcel hubo impunidad. Pero esto es una sanción distinta.
es una sanción distinta y fue la sanción acordada en el acuerdo de paz. Que si bien entiendo entonces, profesor, es un sacrificio necesario que se tuvo que hacer para lograr desmovilizar la guerrilla, entrar en una negociación y, por supuesto, dada la naturaleza de los hechos, dada la naturaleza de los crímenes, sería imposible incluso con los mecanismos de justicia ordinaria llegar a las sanciones esperadas. Sin embargo, es como una paradoja de la justicia, es decir, ante los delitos más graves, parece ser un sistema que es más blando frente a los delitos menos graves. Parece que el sistema tuviera unas sanciones más severas y esa clase de analogías es las que el ciudadano de a pie quizás no entiende muy bien. Y hay ejemplos de todos los días. Usted mencionaba el uribismo está señalando, mientras que el expresidente Álvaro Uribe, por un delito que no es menor, pero que no es una grave violación a los derechos humanos, está siendo condenado, si se confirma su sentencia, a 12 años de cárcel, mientras que estos señores de las FARC que cometieron graves violaciones a los derechos humanos no solo están no pagando un día de cárcel, sino que además tienen la posibilidad de ir al Congreso, se les dieron curules. En el imaginario colectivo parece que hubiera un sentimiento de injusticia. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos que, primero, que es la única solución en los procesos de justicia transicional y que cuando se adoptan estas sanciones alternativas no es que haya impunidad, sino que se está buscando repararle el daño a las víctimas? ¿Cómo salir de esta paradoja para la audiencia que nos sigue? Yo creo que hay que reconocer que hay una tensión en el principio de igualdad ante la ley penal cuando se hacen mecanismos de justicia transicional más benignos porque son frutos de negociaciones y de acuerdos de paz. Eso hay que reconocer. Es decir, siempre habrá la idea de por qué si yo cometí un homicidio simple, pero no, digamos, homicidios masivos, tengo una pena de 20, 25 años de cárcel y estas personas, estos militares que cometieron masivamente ejecuciones extrajudiciales no tienen cárcel. Y siempre habrá esa discusión o con la política de secuestros de las FARC. La respuesta a eso es el objetivo que se busca con esos mecanismos de justicia transicional, que es hacer un cierre jurídico de un conflicto armado. Tratar de decir con eso logramos cerrar un conflicto armado. Y por eso el propósito de la sanción cambia. El propósito de la sanción no es, como en la justicia ordinaria, tratar de que haya una proporcionalidad entre la gravedad del crimen y la sanción que se impone, sino lograr cerrar el conflicto armado y lograr esclarecer al máximo posible y que haya una cierta rendición de cuentas de los victimarios. Pero le puedo preguntar, qué pena, profesor, porque las víctimas que han tenido un rol central también han salido a criticar las sentencias porque dicen, primero, que no sienten que sus derechos hayan sido reconocidos, que no ha habido reparación, que faltó verdad, pero sobre todo, y lo que usted estaba mencionando, es que esta clase de procesos y esta clase de sanciones son necesarias en momentos en los cuales se quiere cerrar un conflicto, pero en Colombia todavía seguimos en conflicto. ¿Cómo nosotros podemos entender el valor y la importancia de estas sentencias, el sacrificio que han tenido que hacer las víctimas, la sociedad en su conjunto, cuando lo que nosotros estamos viendo es que igual el conflicto sigue ahí? ¿Cómo conciliar esos dos temas? Sí, yo creo que una de las dificultades para la legitimidad de las sanciones de la JEP es que la aspiración que había, que era que el acuerdo con las FARC cerrara o disminuyera radicalmente el conflicto armado en Colombia, pues no ocurrió. No es que sigamos en los mismos niveles de intensidad del conflicto y sí logramos desarmar el aparato armado que le había planteado riesgos existenciales al Estado colombiano. Hoy hay aparatos armados complejos, como el Clan del Golfo, pero ese viene no de la negociación con las FARC, sino de la negociación de los paramilitares, disidencias, el ELN y otros actores de economías criminales que plantean violencias graves, pero ninguno plantea el desafío existencial que las FARC le planteó al Estado colombiano, que fue derrotado primero por la política de seguridad del gobierno Uribe, con todos sus bemoles de los falsos positivos, pero que la golpeó militarmente a las FARC y a través de la negociación. Y nos deshicimos de las FARC como actor
armado que amenazaba al Estado colombiano. Lo que pasa es que como eso ya ocurrió hace 8 o 10 años, como que ya no recordamos esa amenaza existencial al Estado colombiano que fue la que desarmó este acuerdo de paz. Entonces ese es el beneficio fundamental que se logra. Pero el segundo beneficio que se logra para las víctimas es que este mecanismo de intercambiar una pena alternativa por mayor verdad logra producir una verdad muy significativa que no se logra en los procesos de justicia transicional puramente punitivos. Si uno va, por ejemplo, a Argentina, en Argentina es muchísimo lo que no se sabe de la desaparición forzada en Argentina, porque como no hubo nunca la posibilidad de que hubiera reducciones de penas por contribuciones a la verdad, los argentinos optaron por esa opción y yo la respeto, pues es muchísimo lo que no se sabe en Argentina. Se sabe mucho más de las violaciones de derechos humanos en Colombia, en donde hubo esas posibilidades, que en Argentina. Y entonces para muchas víctimas puede ser más satisfactorio conocer cómo operaban los falsos positivos, ver a un militar que le reconoce, sí, yo fui el que maté a su hijo y su hijo era una persona digna, no era un criminal, y yo lo reconozco, a que en Argentina mucha gente no tiene ni idea de qué pasó con sus familiares. Hubo lo que esclareció la Comisión de la Verdad, lo que esclarecieron los juicios a la Junta fue muy parcial, y lo que se ha esclarecido en los procesos individuales es muy parcial, porque no hay esa posibilidad de ese intercambio. Entonces aquí también hay otros mecanismos de satisfacción de los derechos de las víctimas. Y yo creo que la insatisfacción de las víctimas con estas sentencias tiene como dos patas. La primera es, y eso sí creo que fue un error de la JEP, que generó la expectativa de que la JEP iba a satisfacer globalmente los derechos de las víctimas. No, eso no es cierto. Los derechos de las víctimas en el acuerdo de paz se buscaban satisfacer por un conjunto de mecanismos. De un lado, la verdad esencialmente era establecida por la Comisión de la Verdad. De otro lado, la reparación es por vía administrativa, por vía administrativa, por la unidad víctimas. de las víctimas, no por la JEP. Las acciones humanitarias es por la unidad de búsqueda y por consiguiente en la JEP era el esclarecimiento judicial y la búsqueda de encuentros reparadores, pero para establecer la responsabilidad penal de los victimarios. Si le entiendo bien, entonces aquí hay como un rompecabezas que son las diferentes instituciones y entidades a cargo de la satisfacción de los derechos de las víctimas, donde está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de la Verdad para el relato histórico, la Unidad para las Víctimas para la reparación y la indemnización de las víctimas y la JEP para el componente judicial. Y quizás, si lo interpreto bien, la insatisfacción de las víctimas en parte se debe a que la JEP concentró muchas funciones o que las mismas víctimas pensaron que con las sentencias judiciales se iba a completar este rompecabezas que exige necesariamente la interoperabilidad, la interconexión de estas entidades, ¿cierto? Cierto, y el problema es que ya no hay la unidad, ya no hay la Comisión de la Verdad, pero podríamos crear mecanismos administrativos de esclarecimiento para todos aquellos casos de graves violaciones que no pudieron ser esclarecidos ni por la Comisión de la Verdad ni por la JEP. Por ejemplo, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que se hicieran compromisos para tratar de esclarecer casos judiciales, casos de secuestros no esclarecidos individualmente, porque la JEP esclareció el patrón, o casos de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales no esclarecidos, ese caso individual, y no recargar todo eso en la JEP. Yo creo que la JEP cometió un error estratégico que yo lo entiendo, porque si uno tiene a la víctima enfrente que está pidiendo que se esclarezca su caso, darle a entender que se podían esclarecer todos los casos por la JEP, eso no es posible. Y yo le sumaría algo adicional que creo que ha sido también un error a lo largo, incluso desde el proceso, desde los albores del proceso cuando se comenzó a negociar, y es quizás la falta de pedagogía. La gente sabe que salió una sentencia, pero no conoce su contenido y tampoco hay un esfuerzo que vaya más allá para efectivamente aterrizar en términos sencillos para que la sociedad en su conjunto no tenga que leerse las 600 páginas de la sentencia para entender qué fue lo que pasó. Ese ejercicio pedagógico también es un ejercicio necesario y quizás en Colombia estamos en deuda, pero yo quisiera avanzar en otro punto, profesor. Pero sí puedo interrumpirlo un momentico. Y que es un tema en donde estamos divididos. Eso hay que reconocerlo. El tema de la paz y en el tema de la JEP estamos divididos. Entonces, también hay ataques muy injustos con la sentencia y ataques y críticas justificadas. Yo creo que la demora es
una crítica que puede ser justificada. Eso hubiera podido haber salido más rápido. Y entonces, más rápidamente se vería que es una paz con justicia. Pero, por ejemplo, hay críticas retóricas injustificadas. Yo leí la columna del domingo en El Tiempo de María Isabel Rueda, que es irónica con la JEP, y dice cosas como estas. Dice, es que, por ejemplo, el caso no se llama secuestro, como si hubieran querido evitar usarla, sino toma de rehenes y privaciones graves de la libertad, que son crímenes de guerra y de lesa humanidad, que es mucho más grave que el secuestro. Pero ella dice, es como si por política o por diplomacia no hubieran querido usar la palabra. La palabra en la sentencia, si ella se lo hubiera leído, está usada centenares de veces. Se habla de la política de secuestro de las FARC. Lo que pasa es que el secuestro no existe en el derecho internacional como crimen de lesa humanidad. Entonces no se puede llamar el caso de secuestro como crimen de lesa humanidad porque eso es un error jurídico. Pero el que lea la sentencia dice, esto es sobre los secuestros que hizo las FARC. Entonces ponerse a decir ese tipo de ataques para deslegitimar la sentencia me parece que también son los que dividen y no ayudan a entender que sí, que esta es una justicia imperfecta, pero es la justicia, es lo más parecido a la justicia posible en un acuerdo de paz negociado. Claro, pero frente a la dificultad de entender los términos legales, la complejidad del asunto, es fácil pescar en río revuelto para politizar también, para instrumentalizar las decisiones de lado y lado. Y justamente frente a quienes más se han opuesto a la jurisdicción de paz está, usted bien lo sabe, el expresidente Álvaro Uribe, que el día que se conocieron los fallos, particularmente el de los militares, trinó, y aquí abro comillas, la audiencia va a poder ver en las pantallas el trino, dice, abro comillas, con el nefasto acuerdo de La Habana, la JEP era innecesaria. Habría bastado una declaración ante un notario y una supervisión de la justicia. Militares han declarado delitos no cometidos para garantizar su libertad. Esta trampa a nuestros soldados fue advertida sin receptividad por el gobierno de la época del acuerdo. Sin más, JEP, cualquier condena a militares debe ser revisada por la justicia ordinaria y aquellas que confirmen tendrían una nueva ley para discutir una pena máxima de 5 años. En pocas palabras, que son acusaciones muy, muy serias. Lo primero que dice el expresidente es que no se necesitaba la JEP, sino simplemente ir donde un notario a declarar estos delitos. Lo segundo, que es probablemente lo más delicado, él insiste en que ha habido falsas autoincriminaciones para obtener, como si se hubiera presionado a los militares para que declararan en propia contra para obtener beneficios y que las decisiones de la JEP deberían ser revisadas por la justicia ordinaria. ¿Cómo entender esto que está y que ha hecho y que ha servido de caja de resonancia entre los que se oponen no solo a la jurisdicción, sino que han salido a criticar estas sentencias, en particular la sentencia en contra de los militares? No, yo creo que ninguno de los 3 puntos se sostiene. El primero, si no hubiera habido un instrumento judicial excepcional como la JEP, pues simplemente no hubiera habido acuerdo de paz, porque las FARC dijeron que nunca se iban a someter a la justicia ordinaria porque era la justicia del enemigo. Paradójicamente, los militares tampoco querían aceptar la justicia ordinaria porque creían que era una justicia infiltrada por la izquierda, que esa es una visión que han tenido ciertos militares. Entonces tocaba crear un aparato que surgiera del acuerdo de paz, y eso fue la Jurisdicción Especial de Paz, para que ahí se sometieran los crímenes de todos los actores del conflicto armado. Y eso es una experiencia única en el mundo, que una guerrilla no derrotada negocia con el Estado en donde militares han cometido atrocidades y todos deciden someter sus crímenes a un tribunal independiente. Eso no es que uno va a una notaría y dice, es que yo hice esto, ahora libérenme y no cumplo pena. No, tiene que haber un mecanismo que verifique. La JEP tenía que verificar lo que dijeran los militares, lo que dijeran los excomandantes guerrilleros. Y hubo un proceso de contrastación y verificación. Esos son hechos judicialmente comprobados. Que al presidente Uribe no le gusten es porque se da cuenta de que los falsos positivos no fue, como él dijo, siempre unos casos aislados, sino que la JEP mostró lo que ya había mostrado la Comisión de la Verdad, lo que ya habían mostrado relatores de Naciones Unidas, que los falsos positivos fue algo masivo. Yo no creo que haya sido una política ordenada por el presidente Uribe. Me han criticado gente de izquierda por haber dicho eso. No creo.
no me cabe en la cabeza que el presidente Pero Uribe... sí una sistematicidad. Pero sí hubo una sistematicidad derivada de una política adoptada por el presidente Uribe, que era la política de beneficiar los muertos en combate. Y que esa política, con la presión que tuvo del comandante del ejército, eso fue lo que fue llevando a falsos positivos en distintas zonas del país. Y eso es lo que no quiere aceptar. Entonces, como esa realidad quedó clarísima en las sentencias, por eso las sentencias sí aportan en verdad sobre el patrón criminal, entonces no quiere aceptarla y quiere decir que eso es mentira y que por consiguiente tiene que haber una revisión por la justicia ordinaria de esos casos. Muchos de esos casos habían sido juzgados por la justicia ordinaria, pero la justicia ordinaria no había logrado subir, escalar, porque tenía más dificultades para dar beneficios por verdad, porque la justicia ordinaria no lo permite. Y de hecho, como usted señalaba, a diferencia del proceso con las FARC, en el proceso con los militares van escalando hasta llegar a los máximos responsables que todavía no están incluidos en esa sentencia. Profesor, se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera en un minuto, porque esto es una pregunta también que queda en el tintero, y es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de estos dos fallos? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué le toca ahorita al gobierno? Así muy brevemente para que la audiencia entienda qué sigue, cuáles son los pasos a seguir. Lo que sigue es la ejecución de estas sentencias, que es distinta de las ejecuciones de sentencias ordinarias. En un proceso ordinario, yo simplemente como juez penal digo, lo condeno a tantos años y se va para la cárcel. Y el problema del IMPEC. Aquí el problema es en parte de la JEP, en parte de la misión de verificación de Naciones Unidas, que tiene que verificar el serio cumplimiento de estas sanciones que implican restricciones de la libertad y desarrollo de las labores reparadoras, y en parte del gobierno, que tiene que garantizar los recursos y los programas para que éstas se realicen. Entonces eso es lo que sigue. Lo que sigue es que haya una ejecución seria de estas sanciones, tanto en el caso de la política de secuestros de las FARC como en el caso de los falsos positivos. Como quien dice, ya después de estas sentencias, la pelota está en la cancha del gobierno, que tiene que entrar a financiar los proyectos dentro de los cuales tanto los exmilitares como los exguerrilleros van a tener que trabajar para justamente trabajar en el cumplimiento de estas sanciones. Y siguen los otros casos. Y siguen los otros casos, que son 11 macrocasos, si no me equivoco. Sí. Es decir, son las dos primeras sentencias, pero a la JEP todavía le faltan 8 años para seguir profiriendo sentencias. El final de este programa es una sección muy sencilla, profesor, y aquí no se admiten matices ni respuestas ambiguas. Claramente es un sí o un no. No, pero es que yo siempre soy matizado. No, pero aquí en Sin Corbata le hice quitar la corbata y también... Porque sabe que nunca la uso. Pero me amenazó con traerla. Sí, porque cuando me dicen que no se ponga corbata, yo me la pongo. Cuando me dicen que se la pongo, no me la pongo. Profesor, como experto en materia de justicia transicional y haciendo un balance de lo que ha pasado, ¿usted se siente satisfecho con los fallos de la JEP, sí o no? No totalmente, pero casi sí. Ok. ¿Valió la pena tragarse el sapo? Es que para mí, yo digo sí, pero lo que digo es que fue un poco el editorial del Espectador de hace unos días, cuando decía, mirar eso solo como un sapo es tal vez un mal enfoque. Porque yo creo que, porque un sapo es como, le redujeron la pena y tocó soportar eso. Hombre, la verdad que esto ha producido, la cantidad de verdad que ha producido sobre las atrocidades de las FARC, sobre las atrocidades de los militares, sobre los casos regionales, es enorme. Y esta verdad, junto con la verdad de la Comisión de la Verdad, da a la sociedad colombiana un conocimiento del conflicto armado que tienen pocos países que han atravesado este tipo de situaciones. Me hizo trampa, ¿no? Yo soy tramposo. ¿Cree usted que la construcción de la paz en Colombia va por buen camino, sí o no? No, porque, digamos, ha seguido digamos, los obstáculos a la implementación del acuerdo. Del gobierno pasado y de este gobierno. Entonces, eso es triste. Y finalmente, profesor, ¿se está cumpliendo con la promesa de justicia pactada en los acuerdos de La Habana? Yo creo que sí. Se logra una paz con la justicia que es posible, una paz negociada. Pues, profesor, muchas gracias por participar aquí en Sin Corbata. Esta noche tratamos un tema de interés nacional
de difícil digestión, que ha generado controversias, posiciones encontradas, verdades a medias también, pero es indudable que lo que se conoció, lo que conoció el país la semana pasada con los dos fallos de la JEP es un hito histórico que seguramente va a contribuir a la construcción de la verdad, a pesar de que los fallos pudieran haber tenido problemas. Aquí tratamos de encontrar las razones de las críticas, ver el alcance y la importancia, y esperamos que con esta conversación amable que tuvimos con el profesor Uprimni haya quedado un poco más claro el alcance de estas históricas decisiones. Feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión.